Walnut Bowling es uno de los niveles con más RNG dentro del juego Plantas contra Zombies, siendo una pesadilla para unos y un juego normal para otros, pero que hace a este nivel tan odiosamente especial dentro de la categoría al minigames. Generalmente los niveles con Kenvair son un dolor en todo el cuerpo, debido a que son niveles que además de tu habilidad como jugador, dependerá del factor suerte y caos dentro del mismo. Te diré algunos tips que he aprendido al jugarlo. Pero antes debo mencionarte la mecánica que existe en el juego para poder hacer un speedrun del mismo, la regla del 50%. Esta misma indica que al hacer la mitad de daño a una oleada de zombies, se generará otra y el nivel avanzará más rápidamente. Esto aplica para todo el juego. Una vez aplicada la regla podemos olvidarnos de los zombies anteriores y apresurarnos a marcar la siguiente para que el nivel se acelere aún más. Dicho esto, ponemos a prueba lo siguiente. Al menos dentro de este nivel, actúa un poco extraño. Dentro de este nivel, priorizaremos a los conos y los de cubetas, ya que son los que tienen más vida. Debemos evitar querer meter rebotes en momentos tempranos del nivel, puesto que es muy probable que se falle. Otro tip que puedo dar es no malgastar las nueces queriendo limpiar las líneas antes de que aparezcan la oleada más grande de zombies. Con los rebotes podemos hacer bastante daño y evitaremos pedir más nueces a la máquina. Los rebotes tienen también un pequeño RNG y una manera de meterse, la velocidad de la nuez, y estos rebotas, ya sea hacia arriba o abajo, se moverán en una diagonal de 3 cuadrados. Esta puede verse afectada por el ángulo de la nuez y su velocidad. Al meter los rebotes debes tener en cuenta que los zombies siguen en movimiento, así que dependerá que tanto puedas calcular los rebotes y su tiempo para que éste conecte. La manera más óptima o segura de jugarlo es tratar de conseguir la mayor cantidad de nueces explosivas y usarlas en la segunda parte del nivel. En lo personal no me gusta hacer esto porque lo siento muy lento, pero en realidad es un balance dentro del mismo. Si vas muy rápido al inicio y no tienes lo suficiente para la segunda mitad, es probable que pierdas tiempo, pero si vas por demás preparado y cometes algún error o la máquina deja de darte nueces explosivas, ya has perdido el tiempo que necesitabas guardar. Mi estilo de juego es bastante agresivo y por lo general es probable que muera en el intento, pero no sin antes poner todo lo que sé dentro del nivel para tratar de salvar tiempo. Les mostraré cómo hago con velocidad aumentada, a pesar de que ya estoy un poco oxidado y ya no puedo conseguir un tiempo de 1 minuto con 45 segundos o quizá menos a la primera bandera. Los errores humanos siempre estarán presentes dentro de los niveles, así como nuestro factor suerte. Si este nivel hubiese continuado dándome más nueces explosivas, pudo ser un mejor tiempo. Eso ha sido todo por el momento.